Indians scattered on Dawn's highway bleeding. Ghosts crowd the young child's fragile eggshell mind. Pasado Urgente volvemos a meternos de lleno en los fenómenos culturales y sociales de la Santa Rosa de los 70. Esta vez el eje central va a ser el boom de los boliches y la nocturnidad de Santa Rosa. Pero para llegar hasta allí hacemos primero un pequeño recorrido inverso y nos centramos en mediados de los 60, cuando se alumbran en sitios como el Temple del Diablo la movida cultural y de los intelectuales que dieron paso a la primera escisión musical, cuando el folclore se da el paso primero a la nueva ola y más tarde al rock and roll. Para mediados de los años 60, la entonces pequeña ciudad de Santa Rosa comenzaba a vivir la costumbre de la moderna nocturnidad a través de un abanico de recursos e inquietudes, impulsadas por una juventud marcada en muchos casos por un incipiente compromiso político. Eran años de opresión, engendrada en los gobiernos de facto de la Revolución Argentina. Aún la democracia parecía un horizonte lejano. Bueno, el fenómeno de la noche en la juventud en realidad nace a mediados de la década del 60. A mediados de la década del 60 comienza a insinuarse, ¿no? En Santa Rosa Santa Rosa tenía una vida social y recreativa muy abundante y que pasaba sobre todo por los clubes. Los clubes eran los que generaban bailes populares, los carnavales, y bueno, y a esos bailes populares asistían los jóvenes en forma muy numerosa. Incluso para ello tengo documentación donde aparecen grandes mesas con grupos integrados por jóvenes que son multitudinarios. Era el único espacio de recreación de los jóvenes para la década del 60, principios de los 70. Con apenas un lustro, desde que La Pampa se había convertido en provincia, su capital de aquellos años alcanzaba en los censos apenas poco más de 30.000 habitantes. Sin embargo, los aires de cambio ya soplaban fuerte con la presencia de una joven generación que comenzó, a través de sus intelectuales, a bucear en las raíces de la identidad regional para apoderarse de la noche. En esa época había mucha vida social y bueno, hacían falta lugares expresamente para los jóvenes. El disparador fue el legendario salón de El Temple del Diablo, uno de los locales pioneros de la noche de Santa Rosa, junto al primer sitio conocido, la Cueva de los Violentos, lugar que en el año 1966 abrió sus puertas en la calle Pellegrini para consolidarse como una peña folclórica. En realidad, el primer boliche bailable en Santa Rosa es la Cueva de los Violentos, que aparece en el año 66, que era, bueno, un lugar que estaba ubicado en la calle Pellegrini, frente al Banco de la Pampa, y bueno, un lugar que causó mucha sensación, porque dentro de la estética de ese espacio habían incluido la luz negra, el globo con espejos, y que eran todas cosas muy novedosas para la ciudad. El folclore en esa época había un lugar que se llamaba el Temple del Diablo, donde se reunían los poetas como Morosoli, como el recientemente desaparecido Bardino, muy querido, muy pintoresco Bustriazo, y toda una pléyade de gente querida y querible. El folclore en el 70 pesó mucho. Yo tenía mi amigo, que es íntimo amigo mío, que es Lalo Recalde, que era muy amigo de los de Salta, los chalchaleros, de Cafrune, toda esa gente, la familia Fieruzzi también. Teníamos mucha gente que frecuentaba mucho el folclore a nivel nacional y cuando venían acá ellos. Los dos locales, una suerte de precedentes del boliche, se transformaron con el tiempo en sitios emblemáticos para la difusión del cancionero pampeano y testigos del despliegue de la magia del poeta Bustriazo Ortiz, el talento de Edgar Morosoli o el mito de Delfor Sombra. Yo recuerdo perfectamente que los fines de semana, los sábados,
estábamos en Cascote prácticamente hasta el cierre, y luego un grupo íbamos cayendo de a poco en el Templo del Diablo, donde allí veíamos y escuchábamos a los poetas, a Buettras Ortiz, a toda la gente y todos los guitarreros y músicos que se generó en aquella época y en ese ámbito. Entonces, por ahí lo que rescato de aquel momento era que, qué sé yo, no sé, Creedence, los Beatles y toda esta música que escuchábamos en un determinado ámbito, también convivíamos nosotros con todo lo pampeano, que para nosotros era todo un descubrimiento, ¿no es cierto? Y se debatía y se escuchaba, y realmente, qué sé yo, no sé, lo recuerdo a Penca Buettras Ortiz recitando sus poemas, y donde todo el mundo lo escuchaba y todo el mundo prestaba atención a lo que se estaba diciendo, a lo que se estaba expresando. Esto es lo que rescato, ¿no? Y éramos muchos, éramos realmente mucha juventud, ¿no? La juventud que, bueno, que después, cuando hubo que estar, estuvo en la calle, la juventud que de a poco fue participando en la medida en que pudo. Había un lugar también donde asistían o que promovió toda la movida de la música rock acá en Santa Rosa, que fue una disquería y librería Vagos, que fue inaugurada en el año 1970 y que traía todos los discos nuevos que iban apareciendo y que eran novedad acá en Santa Rosa. Y bueno, en ese lugar permanentemente iban jóvenes a escuchar. Era una librería que pertenecía a Carlos Navarro Sarmiento, que estuvo funcionando desde el año 1970 a 1977. Ya en 1977 empezó a sufrir algunas especies de persecuciones o condicionamientos con respecto a la discografía que traía y a la literatura que traía. Para fines de los años 60, la apetencia musical de la juventud santarroceña se debatía como un péndulo entre el folclore popular y las agrupaciones de músicos independientes, encuadrados en la estética del progresismo musical, que se situaba en las antípodas de la música de nuestra tierra. Nos gustábamos del folclore, veníamos del folclore más de los chalchaleros, de todos estos grupos norteños, y estábamos conociendo a nuestros poetas y a nuestros músicos, ¿no? Y teníamos bastante concurrencia en lo particular, digamos, como simplemente un anónimo protagonista que circulaba por estos lugares y bueno, iba conociendo todo esto, pero además me iba formando en toda una visión que después fue muy fuerte en mi casa, ¿no? Había dos tipos de jóvenes en realidad, porque década de 60... finales de década del 60, principios de la década del 70, hay una convivencia, hay un límite que está poco marcado entre lo que es la nueva ola y el rock. Cuando te hablaba de los bailes populares, en esos lugares los grupos musicales de esa época no hacían rock and roll, hacían música de la nueva ola o cumbia, porque en esa época estaban de moda el conjunto Los Guaguancó, el Cuarteto Imperial, Los Iracundos. Hacían música bailable. Cuando aparecen los boliches en Santa Rosa, hay un cambio también en cuanto al consumo de música. Los cultores de la nueva movida musical se agrupaban en el MARVA, Movimiento Artístico Revolucionario de Vanguardia, una comunidad que comenzaba a marcar una bifurcación en los gustos y objetivos de la joven generación que asomaba en la sociedad de la capital pampeana. Se escuchaba mucho Creedence, Santana, Pink Floyd, que de todas maneras no le gustaba a todos los grupos. Los grupos que disfrutaban de ese tipo de música eran grupos minoritarios. Es lo que sucede con todas las cosas nuevas que comienzan a instalarse, ¿no? De entrada no gustan de forma así masiva y popular. Entre estas dos tendencias se debatía el panorama de la diversión y la noche de la Santa Rosa, que comenzaba a desandar la inolvidable década del 70 y que hasta ese entonces había transitado en el monopolio de los bailes populares y la fuerte incidencia social de los clubes, con sus veladas multitudinarias y colmadas de familias. No era
toda la juventud la que asistía a esos boliches. Había otro grupo de jóvenes que seguía aferrado a los bailes populares, que eran absolutamente familiares. ¿Cuál es la diferencia entre bailes populares y los primeros boliches? Es que los bailes populares eran para toda la familia, los boliches eran exclusivamente para los jóvenes. Y creo que esto tiene que ver con una tendencia de la época, ¿no? De que, bueno, comienza a considerarse a la juventud como un grupo social diferente y con intereses y con una música destinada a ellos. Tras aquella, la primera escisión musical, no pasaría mucho tiempo para que llegara una fusión entre ambos géneros, que surgió en medio de la continua convivencia entre los ocultores del folclore y el nuevo ritmo, dando paso al ritmo embrionario que había hecho su irrupción a mediados del siglo XX, el rock. Pero recién la tendencia absolutamente rockera se instala a mediados de la década del 70, cuando aparece el rock progresivo. Pero en los boliches bailables se escuchaba una música diferente a la de los bailes. Y eso marca una diferencia entre los jóvenes de Santa Rosa. Los aires de modernidad y el despertar rebelde con sus looks atrevidos y desafiantes a la sociedad tradicional también comenzaron a mostrar su frescura con una movida ya instalada en Latinoamérica. El fenómeno se conocería como la nueva ola, la nueva música que con su tendencia alocada primero inundó las radios para enseguida empujar el nacimiento de los templos de la noche, los boliches. Dio pie a la avenida de músicos, cantantes, etcétera, la llegada de la radio, la difusión de todos esos temas, nacional, música clásica, folclórica, música primera línea. Y no es que la otra fuera segunda línea, sino que era entretenimiento. Y ahí empezamos. Guillermo Fernández, Mario Boschi, Roberto Ramonda, Susana Evangelista, luego Viviana Córdoba también, quien les habla, a darle ese ritmo y esas ganas. Vos anunciabas al Cuarteto Imperial, hacías 80 pasadas por día, y te puedo asegurar que llenabas el club. En los 70 la Argentina estaba atravesada por gobiernos de facto. Por ejemplo, en 1972 gobernaba la NUCE y allí se puede entender un poco la raíz del surgimiento de esa movida denominada la nueva ola, exportada un poco desde Ecuador por una disquera como RCA y que tenía a Johnny Tedesco, a Palito Ortega como sus referentes, y se iba instalando entre la juventud mientras el rock todavía peleaba
como un condimento de protesta entre los jóvenes. Pero vamos a conocer un poco aquí en La Pampa cómo empezaban a expandirse los locales nocturnos y a diferenciarse los gustos musicales. La diversión de la Santa Rosa de los años 70 tenía por entonces sus costumbres distintivas de la idiosincrasia local, con sus tardes en la laguna, el convocante teatro español, los clubes y los paseos al atardecer por el acotado centro capitalino. También las fiestas provinciales y los desfiles de moda acaparaban la atención de la sociedad pampeana, con la presencia de figuras del orden nacional. El contexto social era diferente. En esa época sucedía que por ahí la vida recreativa de la ciudad, la vida social en la ciudad era más amplia. Había posibilidades de esparcimiento o los lugares estaban abiertos jueves, viernes, sábados y domingos. Todo esto generaba fuentes de trabajo para los grupos musicales que tocaban en esa ocasión. Y bueno, los jóvenes por ahí, por las distintas versiones que tengo, para escuchar música rock se encontraban en algunos lugares. Además de estos boliches, ¿no?, que pasaban ese tipo de música, se encontraban en algunos lugares, en domicilios particulares, y había un lugar también donde asistían o que promovió toda la movida de la música rock acá en Santa Rosa, que fue una disquería y librería Vagos. Estaba Clio de Baza, estaba Toto Funes, Ernesto Alegre, que era el concuñado de Luis Di Palma, que está en Arrecife. Después, después estaba Julián Pico, que es íntimo amigo mío, también vivía mucho. Estaba toda la gente esa de la noche, de la Ricardo Ruiz, muchos universitarios de Peguajó, de Vicuña Maquena, de todo el oeste de la provincia de Buenos Aires, que todos bajaban acá y eran de la familia, porque normalmente había mucha gente de ellos que Navidad lo tenían que pasar en las casas nuestras porque tenían que rendir una materia entre Navidad y Año Nuevo, y era una familia muy grande de todo el oeste de la provincia de Buenos Aires y la parte sur de Córdoba, y se recibía todo con una familiaridad y se le daba un lugar como si fueran todos de acá, ¿no? El puntapié inicial para la nueva ola en La Pampa llegó de la mano de LU33, emisora de radio que esclavizaba el oído de los más jóvenes, atrapados por el nuevo y alocado ritmo que, sin mayores pretensiones, traía un claro mensaje: la diversión juvenil. Vos tal vez no conozcas cómo era el Santa Rosa de fines del 60 y comienzo del 70. El quiebre se produce el día 1 de diciembre del 70 porque se inaugura LU33, emisora pampeana, en aquel entonces filial de LR3, Radio Belgrano de Buenos Aires. El quiebre es, ¿por qué es con emisora pampeana? Porque llegan los nuevos ritmos, la nueva música, ya en forma masiva, no a través de los discos que comprábamos todos en Electrogar Pampa de Orfilio Ligalupi. La nueva ola y su movimiento no fueron más que un acierto de mercado de la discográfica RCA, que en los 60 le estampó ese rótulo a una serie de artistas juveniles latinoamericanos contratados para difundir adaptaciones de temas extranjeros. La movida de la noche nació entonces como un intento por competir desde el mercado local con el monopolizante ritmo del rock extranjero y la figura de Elvis Presley, que en el marco criollo tuvo como rivales a los pilares de la nueva ola: Palito Ortega, Johnny Tedesco y Nicky Jones. Esa época ya tenía vigencia lo que fue el quiebre, modestamente para mí, de la música en el mundo. La época de los Beatles, los oriundos de Liverpool, aquellos 4 genios, ya reinaban, ya aparecían los otros conjuntos.
ya los argentinos lanzaban lo que se llamaba la nueva ola. Ya estaba Música en Libertad y otros programas similares. El contexto de la nueva diversión y el nacer de los 70 encontró a una juventud amordazada por la ideología de la represión dictatorial, que se convirtió en el caldo de cultivo ideal para la propagación de una música despojada de mensajes a la hora de plantear la diversión sin límites. El afianzamiento de esta nueva cultura se manifestó a comienzos de esa década, durante el gobierno de facto de Roberto Marcelo Levingston, quien en el 71 dejó su lugar al general Alejandro Agustín Lanusse. Poco después, Juan Domingo Perón regresaba al país dando fin a 18 años de exilio del líder popular. Previamente había participado también, siendo muy chico, en toda la efervescencia popular de la última etapa de la dictadura de Lanusse, y después participó bastante activamente del 73 al 75, ya sea en la universidad o en los secundarios. Había centros de secundarios que también organizaban sus peñas y organizaban sus cosas, ¿no? El contexto nacional, a la vez, marcaba una profunda diferencia entre los jóvenes. Por un lado, el compromiso en la militancia y por el otro, el arrastre de la profunda depresión que se manifestaba en un gran desinterés hacia lo comunitario, cercando a los jóvenes en la nueva ola y su diversión que se manifestaba como un placebo en la coyuntura de un país convulsionado y violento. En esa época pivoteábamos, ¿no?, entre el colegio, los grupos escolares, digamos, del secundario, y también las primeras manifestaciones en la calle, con toda la efervescencia que había, con, qué sé yo, con la CODRIP, con la lucha por los ríos, con el cancionero pampeano. Me acuerdo que había también un centro cultural que se llamaba Con Todos por la Liberación, que nucleaba a un grupo de personas que, bueno, nosotros como pibes los seguíamos, los escuchábamos y nos íbamos formando un poco en la visión de todo lo pampeano, ¿no? La nueva ola, si bien duró bastante tiempo, bueno, comenzó a decaer porque no tenía sustento en las letras. Entonces comenzó a decaer y bueno, ya sabemos después lo que pasó con el rock and roll, ¿no? Que bueno, que empezó a crecer y bueno, y que a través de las décadas sucesivas fue reflejando la realidad histórica del país. Las posturas con respecto al presente del país por parte de la juventud pampeana plantearon antinomias respecto a los sitios de elección y el lugar para observar la realidad y el futuro. Aún así, la explosión cultural se tradujo en la apertura de decenas de locales dedicados a la movida juvenil y un boom arrasador que cambiaría la fisonomía y los hábitos de Santa Rosa para siempre, con la llegada de los boliches y su pionero, Cascote. El primer boliche emblemático de la ciudad es Cascote, que en realidad se inaugura el 7 de junio de 1970. Creo que bueno, toda la gente, los adultos de Santa Rosa que tienen más de 40 años, pasaron por Cascote. Y bueno, fue un lugar donde sí asistía muchísima gente, que tenía una estética muy especial también, que estaba relacionado a ese lugar, lo había decorado Amílcar Evangelista, que fue uno de los grandes referentes de la pintura, es uno de los referentes más importantes de la pintura pampeana. Y bueno, y después de Cascote, bueno, había otros lugares como Tragos Isis, donde era un lugar donde se podía ir a escuchar música relacionada con el rock and roll. En esa época había una convivencia por ahí muy especial entre lo que era rock and roll y folclore, ¿no? Así que bueno, está Cascote, después aparece Capri, Adlon, Ova, que son todos boliches de esa época, Brujas, Siroco en la calle Raúl B. Díaz, Tobruk, Piedra Azul, Coquesi, y esto te los voy nombrando en un orden cronológico, ¿no? Todo comienza a principios del 70 y ya cuando te estoy hablando de Piedra Azul estamos a mediados de la década del 70. Para aquella época los bailes eran de club, no siendo el boliche de moda
el boliche importante que era Cascote, para situarlos en Santa Rosa de hoy, donde está Calzados Adriano. Exactamente en esa ubicación, primero hubo una venta de coches y luego Baza, que era el dueño, decide poner un boliche al estilo Buenos Aires. Cascote era una confitería que era de Clive Baza, de 2 pisos, una planta que primero se bailaba arriba, después se bailaba arriba y abajo, con una gran barra. Se movía mucho la noche con Cascote, después terminábamos, íbamos a Cervantes, después íbamos a comer algo a algún lugar, íbamos enfrente a la terminal, no terminaba nunca, eran las 7 de la mañana y seguíamos porque lo daban los medios económicos para todo el mundo en el 70, el campo andaba muy bien, toda la parte pública le servía el sueldo realmente, entonces todos participábamos de todo, acá no había ni rico ni pobre, porque todos tenían la posibilidad de estar en todo lado, era una clase media muy linda y muy sana y con pocos intereses mayores, o sea, la misión era pasarla bien todos juntos. Primero la nueva ola se impuso sobre el folclore y luego quedaría una escisión más entre el rock and roll y la nueva ola que empezaría a decaer en principio por la falta de contenidos de sus letras que solo reflejaban alegría y por otra parte el rock empezaba a plasmar lo que preocupaba a la juventud. Y aquí en Santa Rosa seguía la expansión de los locales nocturnos. Por eso vamos a centrarnos en el fenómeno, en los locales de ropa, en los negocios que había y un poco las inquietudes que reunían a nuestros jóvenes en la década del 70. Será la semana que viene. Indians scattered on dawn's highway bleeding. Ghosts crowned the young child's fragile eggshell mind.